Garifuna American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbsroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's GAFU channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Hoy sí estamos listos para entrar de lleno ya a la clase de Garífuna del día de hoy, miércoles. Hoy es miércoles 10, vamos a ver, de agosto, claro que sí. Así de que bienvenidos a todos. Tenemos en línea ya directamente desde Guatemala al comisionado presidencial y profesor de las clases de Garífuna, al señor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Biti guño moruso lo liga y chido, pero avangra lo aguaru dani le guño le. Lida da. Arance dina. Arance, ok, Maribati. Buenas noches a toda la audiencia de LMB Roots y Radio Centroamérica. Una vez más para poder compartir con ustedes la clase en idioma garífuna del aprendizaje, por supuesto. Y bueno, hoy listo para entrar con ustedes y gracias a la buena voluntad de los amigos y los organizadores de allá de las radios y asimismo de la página de GAFU. Viti guño son y dueño agamba vaya sag hueyo vida que dawada watuto wafani haya murusu huma ugunye le tila na bei wafrende le lubi wafrende runei Liga Liri Bay, frente a mí, lo hago hora, lita garífuna. Aprendamos la hora en idioma garífuna, que en lita son arupta haní, lita son iñeñen, lita son isubudin, gasu afare hanege, lo hago hora, huma, lita garífuna. O sea aprenderemos que... Profesor, ¿sí? El día de hoy yo tenía una lección diferente, vamos a ver si no estoy equivocado. Tenía la semana 5, ¿sí? Sesión 2, y yo tengo... semana 5. Ajá, yo tengo aquí, para no confundirme, ¿verdad? Yo tengo en la primera página letras de las vocales con doble pronunciación. Bueno... Y también esa la pasamos en el primer curso de la segunda, de esa última parte. Bueno, claro que sí, bueno, hay que despertar entonces. Bueno, adelante, profesor. ¿Sí? Ok, excelente. ¿Damos tiempo para que se acople usted ahí, Ronnie?
Oh, no, adelante, yo lo hago inmediatamente aquí, así de que haga una introducción ahí para darme un poquito de tiempo para poner las gráficas a la par. Excelente. Aprender ali logo de hora, lida garífuna, aprendamos la hora en idioma garífuna, como entre los idiomas lo hemos venido explicando. Sereme Honsun y Dueño, a Farin Abanya, Wama, a Gamba Abadio, Sadi Lau Uru, a Tide que Dawada Watuton, LMB Roots, Lau Sun Lamita Meriga. Bianco bidawado tuto ide hatu sarago lu tafarin ha amu nyegwena lu bugiri katile anu biflasu wawawu ti kembri garifuna bunda tiogeti lu hicho ne ide mulira ungia lamo wagambu lida sumu bo sum plasu lu gyara bela wafarin ha sarago kati huma luagu ti mawereru anyahenge amu wafarin ha tia luagu ti logo ti katile hadu bem lida ge amu plasu kembri hulili gati balisi ge meriga ge meme lo sun jage wati malugi anati wole gayara li wa beluru lidon wa frende riki gunyo le logo ti ora lida vereru garifuna Okay, yara ti ge waremu ni logo okay. Aha, aranse na ge Yeah. Guiara Tigue Guarengulo hago lida chumado en las partes del reloj en idioma garífuno, idioma español. Las partes del reloj se componen en horera. Guiara Tigue Guarengulo hago agusa le amak gabali ora amuti lari gunwa amuti liri dunwa lida vereru garífuna agusa le amak gabali ora ligati wagu be warenga lida chumadu ken orena yarati warenguni hu labano wa agusa le amaka bali ora se le llama así a la aguja gruesa y corta en un reloj que se encarga de marcar la hora lulira warenga agusa le amaka bali ora ani geti wama agusa le amaka bali minuto lo hago warenga minutera minuto lida garifuna ligia ligia minutera ve amaka bali agusa le amaka bali minuto ligia minutera ve Italia geti liri duno agusa le amaka bali minuto a este le llamamos minutera traducido al idioma español. Es el nombre que recibe la aguja gruesa y más larga que tiene el reloj y sus funciones para poder marcar los minutos. Que si huele a muy buena alilarense a lacharogu sun kate casi marija diva aba león bewaguaja reloj o wachi mariji guamali y tara mariji guamali saragu la diga riti huele gayara tiwariji en dan garikayara tiwarini ora lida gaga muru lida mipi tida afasi atutimuri lo waliti la diji pero busetu ageti lu ayara bela wafani hanikuma arenga omali guahun let segundera agusa le amaka bali segundo agusa le amaka bali segundo liga segundera ve ligia amaka bali segundo segundera ya titi wane un duro gubei o aprender bien lo aguti ora lita vereru garifuna agusa le amaka bali ora liga orera agusa le amaka bali minuto liga minutera ve agusa le amaka bali segundo liga segundera ve y adiga tuageti aba observación donu que gayara tiene analiza ningún. Recuerde que en idioma garífuna la traducción de la hora no todas las veces es de manera literal. Eso se puede observar en muchas traducciones que podremos tener o en algunas otras respuestas. En idioma español se utiliza mucho las siguientes frases. ¿Qué hora es? Lida garífuna. ¿Qué hora huele? Ligia ligia luerbe lukayar bela walgdaha lida garifuna. ¿Qué hora huele?
abati wona bune lida chumag, ¿qué hora es? Adiha omutigati, aba lida ge lumak igiri, lula dauro bune algdahani, lida garifuna, lida chumag diamanye, aba le anwe chubali, algdahani luma le adauru bali, algdahani. ¿Qué hora es? En idioma español se utiliza mucho las siguientes frases. Ejemplo, menos, para las, pasan, falta o faltan, con. Esta última es opcional, respectivamente. Lida garifuna, kiara tiwalgdaha, ka hora huele, abala yusru dimore lu, luba, sukujali, falda gili, luma, larigi. Ani geti saragu, ejemplo, lu kiara bela wa farin hanikuma. Anihin aba anihin aba liyawa washin liyawa relo lukiara bela arihine kala lama kabe abati walgdaha lida chumag lida ejemplo kaora wele anihin geti lelani lona bagle reitini leti lona bagle abo waren une le lalgdaha gle o walgdaha abo walgdaha itara le luarogun ka ora wele abati wonabu dusu minuto larigi disi binasi aba wonabu dusu minuto larigi disi binasi algdaha ni lida ejemplo ani aba wachini dibuño linha liyawa bawachi luga yara bela hari ni laulumene bo ejemplo algdahane ka ora wele ligia itara luba kayara bela walgdaha ka ora wele ona bagle dusu minuto larigi disi binafi anihin kenle wasgragdu aba burgani aba buruti lidon chumaga kiara tin wasiri ni lao itara ken lubei kenti wasiri ni lida ora suanda mosula viri du nei furumie dan le perula libe ke sigrigreti wele tu su minuto larigi disi pinafi tu su minuto larigi disi pinafi anihige amu ya ejemplo kiara ti wafarin haniguma lau amu igabri luka yara bela aprendere na wamani amu luyeri ona baglei lani ora quien walgduni walubugri la diga sucede tilira umada ka ora kwele ligia lube ita luba walgdane ken bana wone ho amu tilia wachile liga tilia bawonabu falda gili vem piama minuto lulóstaro aba ramboeyo falda kili vem piama minuto lulóstaro aba ramboeyo. Ronnie, tenemos ahí la explicación de la hora. Claro que sí, bienvenidos. Es bueno hacer la traducción siempre. Ya, sereme. Ladies and gentlemen, welcome tonight, this evening, to the Garifuna Language and Culture Academy. It is actually the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy, and we have a very interesting topic today. And the topic of this day is to learn how to say or ask the time in Garifuna. I have posted the information on our Garifuna Language and Culture Academy Facebook page. Make sure you request to be our friend, and this information is available for free. So, Furende Wame Ora Lida Garifuna. Let's learn how to say the time in Garifuna. Parts of the watch, for example, the needle that tells you the hour, the minute, and of course the seconds. So all of that information is listed here on this lesson. And once again, I want to welcome each and every one of you tonight. We are live through lmbroots.com radio, and of course www.radiocentroamerica.com in downtown Los Angeles. www.lmbroots.com is
all the way in the Bronx, New York. So we're live, ladies and gentlemen. Let's continue. Adelante, profesor. Sereme Roni, Wadiga ya, Wagiri Budawi ya Luagu, Murusu, Lu Larede Ru au Kabalida y la diga Subiti Woken, Hutila Saragu Lu Afonente Runi, Luaguti Ora, Lita Vereru Garifna. Haremos un pequeño repaso, ya que es muy importante conocer la hora en todos los idiomas del mundo, no digamos en el idioma que le estamos haciendo alusión hoy día. O como cada miércoles a través de LNB Roots Radio y de igual forma en Radio Centroamérica a través de las ondas esotéricas del internet, la página de GAFO. Muchísimas gracias por el apoyo y el nombre o el título de nuestro aprendizaje hoy día es aprendamos la hora en idioma garífuna, Forende Iguamei. Ora lida garifuna, allá no hay lo agorera, agusa le amakabali ora. Luego minutera, agusa le amakabali minuto. Segundera, agusa le amakabali segundo. Adigativa observación, recuerde que en idioma garifuna la traducción de la hora no todas las veces es de manera literal. Eso puede ser variable, puede ser cambiante. Y para ello tenemos los ejemplos ya citados con ustedes. Tenemos las imágenes de un reloj. Ani Eliaba Wachaba Reloñi Luca Yarabela frente a Reina Oman. Ligabri igual Dalida Yarati igual Dalia Chumad. ¿Qué hora es? En idioma español se utiliza mucho las siguientes frases. Ejemplo: menos, para, las, pasan, falta, faltan, con. Esta última es opcional, respectivamente. Lida garifuna, lun, luba, fikujali, faldagili, luma, larige. Ejemplo: lu walgda bawayusrune, kaora wele, ona bagle, tusu minuto, larigi, tisi binafi. Ona bagle, tusu minuto, larigi, tisi binafi. Lava ya wasi lau lipiyama. Ejemplo: kaora wele, ona baglei, falda gili, ven, piyama, minuto, lu, lostaru, abaramboy. Falda gili, ven, piyama, minuto, lun, lostaru, abaramboy. Agrobatina muage, ahin, anil ven, aligda anil uti hadrine, gyaratige hadrine, awahin lulira, lugayara bela, wasubudiru, wafrenderu saragu kate, humage, lita tubana lumage, tubana gafu tausunda wada watuto. Gayara tige, wafrenderu ne, luauti ligabri gudan, irumurugu, litan garifun. Ligabri gudan, irumurugu, litan garifuna. Estaciones del año en idioma garífuna. Vale la pena, ya que estamos hablando de la noción del tiempo, vale la pena también aplicar y aguantar un poco las estaciones del año en idioma garífuna, que también tiene su traducción, y pues me gustaría compartirla con ustedes en estos momentos. La fulurija es primavera. La fulurija es primavera, es traducido así en idioma garífuna, que en guarengu lo hago, la fulurija, guayano allá, lo hago primavera, lida chumaz. Gayara tige, guayano lo hago luma beiga, ni tú, que en guarengu lo hago, luma beiga. Estamos hablando del tiempo de verano, que en guayano lo hago luma beiga, es tiempo de verano. Litíliga es otoño, litíliga, ligia, otoño, velida, tibañolo, 8 más. Gayana tige, viritu nehu, huyogati, ligia, invierno, ve. Huyogati, ligia, invierno, ve. Gayana ti wagiri budagula, wanoge fiyo, yao, wafani hariti, y biati no hay la fani hoa valve, ni tida tubana gafu. Pero su budijo mali que en guayano alago ligabri gudan y rumurugo lida garifuna guayano en el estaciones del año en idioma garífuna. La fulurija guayano en todo primavera.
luma beiga wayano ya lau verano anihi ni ken la buridu anihi ligabri liri doni ali da luarago lausun chumago o asibanyolo sugido mutigeri hu litiliga wayano ya luego otoño litiliga li otoño huyogati invierno ahí ti farara wadi lube yera tivido ni la fuluriga luma veiga litiliga huyogati primavera verano otoño e invierno. Las apreciaciones de Radio LMB Roots y Centroamérica, Ronnie. Claro que sí, profesor. Thank you, ladies and gentlemen, for tuning in this wonderful evening, learning not only about how to say the time, how to ask the time in Garifuna, but also the names of the different parts of the watch, the minute hand, the hour hand, the second hand, and of course the time of the year. That would be the seasons of the year. We're talking about summer, spring, the fall, and it's just wonderful information. And I hope you are taking notes. We are live through lmbroots.com radio and through www.radiocentroamerica.com. This is the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online every Wednesday at 7 p.m. Los Angeles time, and 10 p.m. New York time, and of course 8 p.m. in Central America. Adelante, Arufo Dahati. Sereme, Ronnie. Guayabu alo ligabri budan irumurugu lidagarifuna la fuluriha primavera luma beiga verano lidiliga otoño lumati huyogati invierno gayarati ge guayano alau ligabri dan lida vereru garifuna liga meme waken leobe guayano yarafo guatilu yarati guayano alau larugoga larugoga claridad, plenity, luburiga, oscuridad. Aboyano lo hago, larugoga o plenity, liga claridad, luburiga, liga oscuridad. La muñoga, nublado, huya, lluvia, luribatán, mal tiempo. Amidi, mediodía, amidi, gayati wayano, amidi, gayara tige waren ulau, greviti mati liri tu murusu, isu anda bihise lano nayano niri dune, liranagua ineveyo, la tira, que un vergo waren ulau lida asibanyolo, mediodía, mediodía, liranagua ineveyo, la mida bello. Subiste lo veía un buen gathering en la hora, la charogu abaweyo. Abati viri tunei liranagua y neveyo. Gayara tige wane gulogo amidi. Ay tima mere gulbenho gyara tiare un amidi, pero hitima ti amo ge no histi amo gano la foren de runwa lida luarogu que me harengune ahari. Liranagua y neve yo luego time ayusune amid el liranagua y neve yo ligia mediodía liga wasuwe que mediodía abageti warengulo que jere la garabali ni garabali o jere ti garabali es aire barana barana subió muti barana mar o parawa arengo ti lo parawa mar según ligabrigo jati piño luna llena, hati piño es luna llena, lumati veio, ligia wasuwe lida si pañulo que en sol, veio, ligia sol, hati piño, tuva luna llena, lara veio, subudio muti que en sol ardiente, lara veio, amidru, guiadati lo hago, luma que la tengo visto, binasi, darilu la dan uru a kembe de la liga britan lara veio sol ardiente lumati waruguma tuve estrella subudio mutu waruguma que en estrella subudio mutu geti cielo que en cielo
Anije Sansiguati, según Ligabri, la Buridu, no Lida Vereru Garifuna, cielo, lau S, Lida, Italia, la Buridu, Lida Garifuna, cielo, lau S, Lida Tichumaga, lau C, la Buridu, cielo, pero lau C, Lida Garifuna, Año Waburida, lau C, cielo, Suanda, Uriba Bela, Gasu, Waburit, lau S, la Digo Wati, Sewa, Lida Garif, y esto Waburit, Vali, cielo, liga cielo ve que tijero gala abone ulo está picado al mar gibeti auti irutuni la subtiruño ani aguain ulo gañi barana let malu argube hero gati está picado al mar ani ge jara baganali ani hiriri ami bueno según liga britan jara baganali liga tornado ve hiriri liga remolino ani dan sansi guamamuti hara baganali ligia tornado ben hiriri ligia remolino ben remolino ligia hiriri ben tormenta eléctrica boa que wayur tormenta eléctrica wayur lumati truenos una centella ligia wayur tormenta eléctrica truenos centella o es una itra liga wafanya behuma reiti gunyo len gayara ti wakiri budagu luagu liga budan lida vereru garifuna que vale aupi wayanu lubara y estaciones del año en idioma garifuna leti estado del tiempo en idioma garifuna estado del tiempo liga britan leaba liga brigudan leti wafanya behuma agumuhoni liga britan estamos compartiendo con ustedes bueno, primero, para irnos con la traducción completa, estamos traduciendo con ustedes estaciones del año en idioma garífuna y traducido así, Ligabri Gutan, Irumurugulida Garífuna, estamos hablando de la Puluriga, que es primavera, Lumabeiga es verano, Litíliga, otoño, Huyogati, invierno, y también estado del tiempo en idioma garífuna, eso es el Ligaburitán. Lida Garífuna, el otro era estaciones, para ir haciendo la comparación ahí. Y podemos hablar de Larugoga, es claridad, Larugoga, también le podemos decir Pleinity, claridad, Luburiga, es oscuridad, la Moñonga, nublado, Juya, lluvia, Luripa, tan, mal tiempo, la Liranagua y Neveyu, o Amidi, es mediodía. Liranagua y Neveyu es mediodía, o ya que van a Amidi. También podemos decirle Amidi, es otra forma, otro término, otro nombre. Liranagua y Neveyu ancestralmente hablando. Y Amidi es mediodía. Garabali es el aire, Barana, mar, Hatibiño, luna llena, Veyu, sol, Lara Veyu, sol ardiente, Waruguma es una estrella, pero sí, esto no es todo el tiempo. Waruguma no es todo el tiempo, es un agregado más que podemos hacer para ir complementando palabra, para ir rescatándola. Cielo explicaba que la palabra cielo, de acuerdo al alfabeto en idioma garífuna, pues es con S y termina con U. Cielo es con S. Si lo escribimos con C, ahí estaríamos cerrando en la escritura, porque de acuerdo al alfabeto en idioma garífuna decía que no tenemos la C, pues esta es sustituida por la S. Para ir recordándonos de uno de los primeros cursos que tuvimos a través de esta radio, pues vale la pena recalcarlo. Jerogati, está picado el mar. Jerogati, está picado el mar. Harabaganalis, tornado. Hiriri, es remolino. Tormenta eléctrica, Wayuru, son los truenos, rayos, centellas. Todo eso encierra la palabra Wayuru. Así que ahí estamos, Ronnie, para que podamos hacer algunas acotaciones por ahí, si es posible, o más bien
una pregunta por parte de la audiencia. Ladies and gentlemen, we're live and direct all the way from the studios in Long Beach, California. This is your weekly radio show, Garifuna Language and Culture Academy, the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy. As we do it every Wednesday, we have our teacher, Elmer Mauricio Enriquez Bermudez, all the way from Guatemala City, with a weekly teaching of the Garifuna language. This project is partly sponsored by the Alliance for California Traditional Arts, ACTA, and of course the Garifuna American Heritage Foundation United, GAFU. The classes are free. All the classes are archived week after week, and we put them on YouTube. And when you go to YouTube, you are going to look for GAFU Garifuna. That would be GAHFU Garifuna. GAFU Garifuna. GAFU is short for the Garifuna American Heritage Foundation United. So there is where we have all of our classes archived for you to listen at your own demand whenever you're ready to come and learn the Garifuna language, or just to refresh, because we have a lot of people who are already fluent in Garifuna, but this helps them to stay current with the language. The language is dynamic like any other language, like Spanish, like English. New words are added to the vocabulary because it's a dynamic language. Así es que adelante, profesor. Sí, Ronnie, gracias. Deseo compartir también con la audiencia esto para la superación de los programas que vamos teniendo. Las palabras cortas con sufijo ani y uni, agregados a ellos el ni en idioma garífuna. Las palabras cortas con sufijos ani, uni y ni en idioma garífuna. Dimuri ñuriti, lau sufijo ani, uni, luma ni, lida garífuna. Usted analiza lida yehun lu gayara bela afrende reina wamani ya la diga ni rey de gili saragudan wama. Usted nafani hanihuma dimuri ñuriti, lau sufijo ani, uni, luma ni, lida garífuna. Ñuriti, que bueno ñuriti, ligia cortas, son palabras cortas. Vamos a ver luego lida meri en short. Liga lau sufijo ani, uni, luma ni. El sufijo en las palabras cortas en idioma garífuna se convierten en verbos y en sustantivos verbales, eliminándole la última letra. En la mayoría de las veces será una vocal y agregándole la terminación ani, uni, al singular o al plural de cada palabra, y en su traducción al idioma español de las palabras, y en su traducción en idioma español a las palabras ani y uni. En idioma en español se traducen al significado de ando y yendo. Puedo leerlo nuevamente para que quede claro. El sufijo de las palabras cortas en idioma garífuna se convierten en verbos y en sustantivos verbales, eliminándole la última letra. En la mayoría de las veces será una vocal y agregándole la terminación ani y uni al singular o al plural de cada palabra. Y en su traducción al idioma español, las palabras ani y uni se traducen a su significado, que es el ando y el endo. No sé si estoy también en inglés, es y el ing, pero bueno, ahí Ronnie hará la sería el traducción. El ing. El gerundio. Ajá, ing. Sí. En español sería y el ing, ¿verdad? Ok, sí. Entonces tenemos la escritura correcta, que siempre la compartimos con ustedes, la función correcta del sufijo. Esto es algo delicado para poder ir entendiéndolo, y la composición del idioma garífuna además, y la pronunciación, la traducción, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que la H se convierte en la J ya en la forma correcta para poder pronunciarlo, pero compartimos con ustedes hoy 4 columnas, no 3 como normalmente lo tenemos. Hoy compartimos 4. Entonces vamos con las pronunciaciones. Abi mehani, ahí vamos denotando la palabra ani,
abimehani, endulzando. Por eso es que decía que es ando, y en otras palabras puede ser endo, el gerundio en inglés que nos explica Ronnie, el ing. También tenemos abudahani, recogiendo. Ahí estamos utilizando una con endo, abudahani, recogiendo. También tenemos, sí, la misma, creo que repetí una, abudahani. Y agudahani es quemando, agudahani, quemando. Adamuridoguni, tenemos una con uni, Adamuridoguni es reuniéndose, o reuniéndonos. Adamuridoguni es reuniéndonos. Afaguni, soportando. Ariahani es viendo, buscando. Aritaguni o Aritoguni, como lo pronuncian varios, Aritoguni es recordarse, recordando. En la última queda mejor para este caso. También tenemos Arufudahani, enseñando. Amuriahani, pidiendo. Awaraguni, respirando. Ayumahani, deseando, es un deseo. Pero Ayumahani es un deseo, es desearle un bien a una persona. Es Ayumahani, desearle bien a una persona o a alguien. Ayehani es imitando. Ayehani es imitando. Ayehani es mintiendo. Mintiendo. Y Beruja es robando. Es la acción, es robando. Ataguni, embriagándose, o sea, tomando. Es una de las funciones que tenemos en las palabras cortas. Las palabras cortas con los sufijos ani, uni y ni en idioma garífuna. Antimori, ñeriti, cuando hablamos de ñeriti es algo pequeño. Los sufijos ani, uni, luma, ni, lita, garífuna, afani, jamamali, juma, abimehani, endulzando, abudahani, recogiendo, abunahani, enterrando, agudahani, quemando, esta acción. Adamuridoguni es reuniéndonos o reunirnos. También tenemos afaguni, soportando. Ariahani, buscando, viendo. Aritaguni, recordándose, recordando. Arufudahani, enseñando. Amuriahani, pidiendo. Awaraguni, respirando. Ayumahani, deseo, deseando. Ayehani, imitando. Ayehani, mintiendo. Iberuja es robando, o Iberujeina, que quedaría mejor, robando la acción. Ataguni, embriagándose o tomando. Bueno, compartimos con ustedes, ahí están las 4 columnas de las palabras cortas en idioma garífuna. Siempre con la lectura dándole que el sufijo en las palabras cortas en idioma garífuna se convierte en verbos y en sustantivos verbales, eliminándole la última letra. En la mayoría de las veces será una vocal y agregándole la terminación ani, uni al singular o al plural de cada letra, y en su traducción al idioma español y en traducción de las palabras al idioma español, ani, uni se traducen al significado ando y endo, que es el ing en inglés. Bueno, repetí la lectura porque parece un poco enredarse, pero es bueno explicar, hablar de los sustantivos, de los verbos y las palabras que se van eliminando, ¿verdad? Es bueno dejar claro eso a través de esta enseñanza. Bueno, a veces pienso que es un trabajo duro, pero bueno, para que no se pierda nuestro idioma, pues tratamos de aportar en lo que vamos pudiendo ahí. Entonces, por eso es que estamos hoy día y siempre agradeciendo el apoyo de Ronnie. Sí, profesor, esto es muy interesante porque nos hemos saltado a la lección de la próxima semana, pero sin embargo yo creo que viene a darnos
un poco más de enseñanza porque la lección de la hora y las estaciones del año es corto, ¿verdad? Y es muy interesante y fácil de aprender, pero yo creo que esto también trae mucha información para todos los radioescuchas. Ladies and gentlemen, Professor Elmer Mauricio Enriquez Bermudez just gave us a little update on what's coming up next week, and these are the words that are ending with ani or uni, and that is basically the ing ending in English. For example, abimeha, abimehani, that would be to the action of putting sugar or making something sweet, right? Picking up would be abudaha. Abudahani would be picking up. That makes it the ing ending. Let's see. Let me try another one. Burning, ing, burning. Something that is burning. Adugaha. Adugahani. So the hani makes it burning, the ing ending. So the lesson is already posted on the Facebook page on Gafu Garifuna or the Garifuna Language and Culture Academy. You are welcome to come to join, request to be our friend, and we'll make you your friend right away so that you could benefit from all the classes. Don't forget that all of the classes that we offer Wednesday after Wednesday are being archived in our website on YouTube. We have a channel called Gafu Channel. GFU, Gafu is short for Garifuna American Heritage Foundation United. Garifuna, Gafu Garifuna is the name of the channel, and that's where you could find all of the lessons from the past and every lesson that we do every week. So, welcome again. This is the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy. We're live every Wednesday, starting at 7 p.m. Pacific Standard Time. Adelante, profesor. ¿Cómo estamos con el tiempo en el estudio, Ronnie? Ya solamente unos 15 minutos más para Arufudahati, porque vamos a ir en conexión para Nueva York para ver cómo está la situación social allá en Nueva York con Budari Palacios, y también una entrevista que muy esperada que sigue es la entrevista con la señorita estudiante de leyes Francis Sánchez, quien no cabe duda es una modelo también, alguien que representa la belleza garífuna guatemalteca. Así es de que no se pierdan esta entrevista, y también le exhortamos al profesor a que escuche, porque ella va a estar hablando acerca de un programa, un estudio que ella hizo de campo en su tesis para cómo salvaguardar el idioma garífuna, aparte de otros puntos muy interesantes. Excelente eso, Ronnie, gracias. Estaremos ahí listos para escuchar a Francis con este importante mensaje que tiene hoy. Pues seguimos con esto para compartirlo con ustedes, bien dicho. Nos saltamos a la clase 7, pero ahí preparamos el material para el ajuste. Kiara tiviti lau dimure nyuruti, lau sufijo gun lita garífuna, dimure nyuruti, lau sufijo gu, lita garífuna, palabras cortas con el sufijo gu en idioma garífuna. Este sufijo indica, expresa y forma el plural de los sustantivos que afirman parentesco, paternidad y maternidad en cada una de sus palabras, únicamente eliminándole la última letra. En la mayoría de las veces será una vocal, y agregándole la terminación gu al singular, y de esa manera se convertirá en el plural de cada palabra. Para eso también tenemos ejemplos citados siempre en las 4 columnas. Anigen ejemplo, Lukiara Bela, Wafane Hanihuma, Lida Lelube Guarikine, Huma Reiti, Guale, Gayarati Wayano Hawagu Agutugu, Agutu, que Wayano Toba Agutu, Wayano Etau Aba Agutu Tabu Waru, que Wayano Atau Luagu, Hawagu Agutugu, Vichugune Sufijo Gu, Nihin, la Diga, Gibe Hama Agutugu, Agutu, Abargion Agutu. Que vichune sufijo logo, gibe agutu,
abati wa fani hani hu mariti huele ya ti wa hu agutugu abuelas anigu compañeros amulenigu hermanos garinagu garinagu es garífuna isanigu hijos o hijas iguferanigu compadres y yamasirigu ahijados o ahijadas y biagu regalos oufurigu tías umagumerugu comadres umadagu amigos udrugu peces pescados cuando ya están fuera del mar o del río, ¿no? Udrugu peces, pescados. Uguchirigu, padres. Uguchurugu, madres. Guayano añay, añila, guafitira, gulido, abalawa digning, que aba plural, aba aquí bedagu, giriga guía, porque en guayano aquí ama toba bagutu, luego aba anigu, aba gingiriga, luego aba mule, aba rivien, namule, agamba te abri luego, namule nugu, Kibenya, namule abarguen, cuando digo namule es solo uno, cuando le agrego el sufijo ku, serían ya bastantes hermanos. Ya ti was lo hago, lo que ayer vela allá no lo pude. Akutugu, abuelas, anigu, compañeros, amulenigu, hermanos, garinagu, garífunas, ya es el conjunto, ya es el grupo, isanigu, hijos, hijas, uguferanigu, compadres, y yamasirigu, ahijados o ahijadas, y biagu, regalos, oufurigu, tías, umagumerugu, comadres, umadagu, son amigos, udrugu, son peces, pescados, uguchiligu, padres, uguchurugu, son las madres. Ronnie, ¿alguna pregunta? Ya, ala gudahoni yarfurahati. Kale amuni entre gu y ña. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la terminación en una palabra de gu y de ña? Por ejemplo, cuando es un profesor es arufudahati. Cuando son varios profesores es arufudahati ña. ¿Por qué no es arufudahati gu? En ese caso hacemos alusión, hacemos uso a las consonantes para poder agregarle el plural arufudahatiña. Ahí no figura el gu, porque el gu es un plural, pero viene formando parte a varias palabras como que se contradice como que si fuese un singular, pero en este caso la palabra arufudahatiña o arufudahatigu, esto no lo podemos, no es correcto, no lo podemos agregar porque no podemos hacer mención de un grupo de maestros para decirle arufudahatigu, o no puede ser ni maestra ni maestro, le agregamos arufudahatiña. Pero ¿hay alguna regla descrita, una regla clara en cuándo usar ña y cuándo usar gu para poner el énfasis en una palabra que se quiere hacer plural? ¿Hay alguna regla que se observe en cuanto a ese ejemplo? ¿O no hay? ¿O nada más esto se aprende viviendo entre la comunidad garífuna? Bueno, los antecesores, incluso cuando han elaborado los manuales, pues no denotan todas las palabras que forman parte del plural. Entonces, los manuales han sido elaborados conforme a la conversación que tenemos en nuestro diario vivir. Sí, de acuerdo a la conversación que tenemos en nuestro diario vivir, pero como usted lo dice, no hay una regla fija, así como para decir, bueno, esta palabra no, esta palabra sí,
pero esta que tenemos acá como ejemplo, la mayoría sí figuran con gu, pero no le podemos agregar a todas ña, pero o sea, esa es una consonante, el lebu dimuri. No podemos agregarle un lebu dimuri a una de esas palabras, pero cuando hablamos del plural de los maestros, ahí sí le vamos agregando el ña, ahí hace función la consonante, el lebu dimuri, pero que no hace función en la mayor parte de las palabras. Son pocas, incluso la consonante ña es muy, no es muy usada, pero sí figura Correcto. mucho en esa palabra. Sí, sí, correcto, me he dado cuenta porque no puede ser de que se use solamente cuando se trata de personas, porque, por ejemplo, maestros son personas, pero son personas también hijos, como la palabra isanigu, Isánigo. ¿verdad? Y Sí, arufu sí. dahatiña son personas, entonces no creo que Son esa personas. regla aplique ahí tampoco. No aplica en isánigo, no aplica. Esa palabra no aplica en isánigo. Ahí aplica el sufijo gu. Y si dijéramos profesor. isani, solo sería una persona. Sí, sí. Pero no muy aplica amable. la consonante ña. Excelente, gracias por su explicación y bueno, ya solamente 5 minutitos más y nos haremos un pequeño repaso ahorita para que la gente no se le olvide lo que es el tiempo, las estaciones del año y las partes del día, ¿no? Mañana, mediodía, tarde, madrugada, de noche, etcétera. Adelante. Sí, gracias, Ronnie. Bueno, podemos compartir este repaso con ustedes. Así de forma rápida por el tiempo, respetando a los compañeros que vienen también. En la parte de la hora, Agus Aleamaca Bali hora, minutera, Agus Aleamaca Bali minuto, segundera, Agus Aleamaca Bali segundo, Ulu Waligdaha, Gyarati Wayusene Dimuren Lu, Luba, Sigujali, Faldagili, Luma, Larige, Luma Tilu Waligdaha, Kala hora wale, Kala dangwele, Ka hora wale, ahora huele ya ti hoy se necatan huele gibete y ellos son mutilira luti wonabu que ayara ti wonabu dusu minuto larigi disi binasi dusu minuto larigi disi binasi lida ti ligabri budan irumulu lida garifuna la fuluriha primavera luma beiga verano litiliga otoño huyogati invierno lidati ligabri dan mama ligabri dan le estado de tiempo en idioma garífuna la ruguga o plenity es claridad luburiga oscuridad la muñunga nublado huya lluvia luriba dan es mal tiempo liranagua y neveyo o amidi es mediodía barana mar garabali aire Hati Piño, luna llena, bello, sol, Lara bello, sol ardiente, Guarúcuma, estrella, cielo, Lau S, Lumaú, Lida Chumag, Lau C, Lumao, cielo, siempre seguirá siendo cielo, solo guiándose el alfabeto para su forma correcta de escribir, Jerogati, está picado al mar, Jarabaganali, tornado, Jiriri, remolino, Ken Guayano Lau Guayuru, Daruga Lumoti, truenos, rayos, luma, centellas, tormenta eléctrica. Seremen Guamuti Lau Hadaba Aniwa, Uñule, Aguraba Tuagia Lu Gayar Bela Hadamune, Libri Lelu Bela Pane Huma, que dice que Tabado Batu, la Mida Meriga, Tuma Ellen Birut, Lau Sunti Suada Lu Hachekani tu página, Tubana Gafo. Siempre es bueno ir viendo las páginas de Gafo, hacer las visitas a esta página que pues nos tiene su apoyo y agradeciéndole a ustedes por habernos dejado ingresar a través de a la intimidad de sus hogares a través de esta tecnología que se está manejando hoy día. Bueno, mil gracias por esto, gracias a Ronnie y a toda la corporación de Gafo y su página a través de su canal de igual forma. Le agradecemos y será hasta en una próxima oportunidad si así Dios lo permite. Seremen, nos vemos la próxima semana
para continuar con estas bellas clases del aprendizaje de garífuna. Buituguño. Buituguño. On behalf of Garifuna American Heritage Foundation United, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube's GAFU channel anytime, 24/7. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation. Higa bonito, higa bonate, higa bo mama, higa bo dada. Ok, familia, ahora nos vamos hasta Nueva York con Budari Palacios. Nos vamos hasta